Buenos días, buenos días a todos los presentes. Si me pueden escuchar bien, me pueden dar un feedback. Esperemos unos minutos a que lleguen más personas y que llegue el ingeniero que va a presentar hoy. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Luis, perfectamente. Perfecto. Ya estamos en vivo, estamos con las personas que están en la sala. Si nos escuchan bien, muchas gracias, Noé, por tu respuesta. Buenos días a todos. Este webinar será grabado y será puesto en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Melanie. Esperemos un par de minutos mientras comenzamos. Vale, perfecto. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por su saludo y su feedback. Hoy estamos con el ingeniero Luis Aguilar, quien está haciendo una presentación de Ubiquiti. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y se le contestará al final de la presentación. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Franklin. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos al webinar de soluciones para el WISP de Ubiquiti Networks.
¿Todos ven la presentación sin problema? Sí, sí, la vemos bien. Perfecto. Muy bien, me presento rápidamente. Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, yo tengo bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, trabajando con Ubiquiti desde el año 2006. Y bueno, los voy a acompañar el día de hoy en este webinar. Ubiquiti es una empresa proveedora de servicios tecnológicos enmarcado en telecomunicaciones que va mucho más allá de la creación de redes inalámbricas. Hablamos que recientemente está incursionando en otros ámbitos como domótica, control de acceso, bueno, ya tiene tiempo también trabajando con telefonía IP, cámaras IP, pero bueno, y nos vamos a concentrar en el aspecto inalámbrico, en lo que tiene que ver con radioenlace, con las líneas AirMax y AirFiber, que también tiene una gama nueva que se llama AirFiber LTU. Entonces, parte de lo que vamos a ver el día de hoy en el webinar. Entonces, en cuanto a soluciones para wireless, podemos aplicar configuraciones con los equipos Ubiquiti punto a punto y punto multipunto para la distribución de datos de forma inalámbrica, típicamente acceso a Internet. Su tecnología AirMax AC nos permite alcanzar hasta 450 megas de throughput real, percibible por el usuario. También tiene soluciones a bajo costo basadas en la tecnología 802.11n, la línea AirFiber 5X y una combinación de las antenas para esta línea nos permite alcanzar distancias de hasta 200 kilómetros, inclusive más, con uso eficiente del espectro, con velocidades hasta 620 megas en canales de 50 MHz. La línea AirFiber 24 HD nos permite alcanzar hasta 2 GB de throughput real en distancias superiores a 2 kilómetros en la banda de 24 GHz. Y la tecnología, como les mencioné, LTU, bueno, tiene la mejor relación costo versus paquetes por segundo del mercado. Nosotros cuando hablamos de wireless, hablamos de una conectividad donde el medio de transmisión es el espacio libre. Es decir, la señal no viaja por ningún cable coaxial, guía de onda, fibra, no. El medio de transmisión es el espacio libre. Por allí viaja la señal, por ahí viajan nuestros datos. En ese espacio libre, las señales son invisibles para nuestros ojos. Yo no me puedo asomar en la ventana y ver una señal de 5 GHz que está pasando por allí. No, eso no lo podemos ver nosotros. Pero esas señales existen y pudiesen generar interferencia en nuestros radioenlaces y degradar el funcionamiento. De hecho, para poder ver esas señales, realmente hay un instrumento de medición que se llama analizador de espectro, que también es una funcionalidad que tiene el equipo, que tienen los radios Ubiquiti. Entonces, nosotros siempre hacemos hincapié en lo importante que es conocer los fundamentos de radiofrecuencia para lograr enlaces de alta capacidad y disponibilidad. Ubiquiti, su gama, su línea de productos inalámbricos se basa en el estándar 802.11, que tiene varias versiones que han ido evolucionando con el transcurrir del tiempo. Hablamos de las versiones N, AC, AX y AD. Basado en ese estándar, la tecnología se combina con técnicas de multiplexación, TDMA y OFDMA, para permitir realmente establecer radioenlaces con alto performance, como les mencioné, punto a punto y punto multipunto, para la interconexión de redes y el transporte de datos. Nosotros típicamente utilizamos los radioenlaces punto a punto para la interconexión de mis nodos, de mis puntos de repetición. Estos enlaces se conocen como enlaces backhaul o enlaces troncales. Los puntos multipunto se conocen como enlaces última milla y los utilizo para ofrecer servicio al cliente, para llegar hasta la ubicación del suscriptor. En un enlace punto a punto, el equipo principal es el AP, el Access Point, que se conoce como la estación base o base station. Es el radio principal de una red punto multipunto. El radio del cliente se conoce como CPE. Lo que les acabo de mencionar
por supuesto que tiene excepciones, porque yo pudiese perfectamente también atender un cliente con un enlace punto a punto, quizás porque tiene un requerimiento de capacidad diferente al resto de los clientes, por ejemplo, o porque está muy alejado de la estación base. Lo que están viendo en pantalla es un diagrama típico, una topología típica de un proveedor de servicios de Internet que ofrece sus servicios de forma inalámbrica. Vamos a hacer por acá unas anotaciones. Fíjense, este es el enlace troncal que lo utilizo para interconectar mis nodos. Esto también es un enlace troncal. Y por acá tenemos enlaces última milla, punto, multipunto, y también un última milla, punto a punto, lo que les acabo de mencionar. Todos para interconectar el cliente. En el caso de Ubiquiti, ellos hacen recomendaciones en función a el rol que va a tener el enlace en la red. Para los enlaces troncales, las líneas de productos recomendadas son los Airfiber, porque son enlaces que nos permiten alcanzar alta capacidad, son enlaces que tienen un CPU bien poderoso para manejar toda la cantidad de paquetes que transita por la red. Para los enlaces última milla, ellos recomiendan los equipos Airmax y Airfiber, pero en su línea LTU. Repito, esto no es obligatorio, pero sí es una recomendación importante, ya que los equipos, en cuanto a su performance, en cuanto a mencionar. Nosotros tenemos bueno, lo que están viendo en pantalla es el diagrama típico de bloques de los elementos de un radio. Todo radio transmite y recibe, pero acá lo estamos evaluando en módulos, en procesos separados, simplemente para hacer la explicación. ¿Qué hace un radio? Un radio recibe unos y ceros, probablemente esto proviene de un router, de la red, unos y ceros, una información digital binaria. Esa información se debe adecuar mediante un proceso que se llama mapeo en el diagrama de constelación y modulación. Se debe adecuar para poder transmitirse en el aire de forma analógica. Entonces, todos esos procesos de diagrama de constelación y mapeo y modulación son los pasos previos a que la señal realmente se pueda transmitir de forma analógica. Cuando recibo es lo contrario, recibo una señal analógica, la tengo que demodular y mapear en el diagrama de constelación para que finalmente, si todo está bien, recibir nuevamente la información en formato binario. Muy bien, nosotros tenemos dos tipos de radios. El radio con antena externa, que también se conoce como radio conectorizado, es un radio que necesita del uso de una antena. Esa antena la voy a interconectar al radio mediante cables coaxiales que se conocen como pigtail. Entonces este radio lo identifico fácilmente porque voy a ver que tiene puertos típicamente con un conector que se llama RPCMA. Este conector entonces yo debo utilizarlo para, mediante un cable coaxial, estos radios nunca los debo encender sin que tenga conectada la antena porque corro el riesgo de que se queme el transmisor por un fenómeno que se llama potencia reflejada, que básicamente dice que la potencia, como no tiene por dónde salir, se regresa hacia el equipo. Por otra parte, tengo el radio integrado. Radio y antena es una sola unidad. Hay varios modelos integrados, hay varios modelos conectorizados. Acá vamos a ver varios de ellos durante el transcurrir del webinar. Entonces, con este radio no tengo el riesgo de quemarlo porque la antena siempre va a estar conectada al radio. La antena sigue existiendo, siguen existiendo los pigtail, pero está todo interno. Yo no lo veo, salvo que desarme el equipo. Probablemente el primer parámetro que nosotros configuramos en un enlace es la frecuencia. Ese parámetro, que por ejemplo pudiese ser 5180,
nos hace referencia al número de ciclos por segundo de una onda de radio. Se denomina con la letra F y se mide en hercios. Entonces hablamos de 5180 MHz, 2412 MHz, todos esos son valores de frecuencia. Relativo a la frecuencia, hay una variable fundamental para cualquier señal que se llama longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas de una señal. Se denomina con la letra lambda. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Lo podemos ver gráficamente. Fíjense. ¿Por qué digo que es inversamente proporcional? Porque la longitud de onda para 2.4 GHz es 12.43 centímetros. Para 5 GHz, que es una frecuencia más alta, la longitud de onda es más pequeña, fíjense, 6 centímetros. Y si buscamos la longitud de onda de 24 GHz, que es una frecuencia aún más alta, van a ver que la longitud de onda está por el orden de 1 centímetro por allí. Y si sigo subiendo en frecuencia, la longitud de onda se hace aún más pequeña. ¿Por qué es importante saber esto? Porque mientras más larga sea la longitud de onda, mi señal inalámbrica va a tener mayor alcance. Mientras más larga sea la longitud de onda, mi señal inalámbrica va a poder o va a atravesar y rodear mejor obstrucciones. Por ejemplo, 2.4 es una frecuencia baja que tiene la capacidad de superar obstrucciones como paredes, puertas, ventanas. Ya a partir de 5 GHz ya esa capacidad la pierdo, entonces necesito línea de vista en los enlaces. No puedo tener obstrucciones. Mientras más corta la longitud de onda, puedo transportar mayor cantidad de datos. Entonces, las frecuencias altas por capacidad. Las longitudes de onda cortas, típicamente por encima de 10 GHz, son muy afectadas por fenómenos externos como la lluvia. Entonces también debo tomar esto en cuenta cuando yo hago los cálculos de los enlaces, que más adelante vamos a hablar un poco sobre ello. Como les mencioné, los enlaces inalámbricos de Ubiquiti, bueno, y de varios fabricantes en el mercado, están basados en el estándar 802.11, que es el estándar que se utiliza actualmente en Wi-Fi. Ese estándar, combinado con técnicas de multiplexación, como el método de acceso múltiple por división de tiempo, que se llama TDMA, nos permite asignar slot de tiempos para que cada estación pueda comunicarse con el AP. Es como, imagínense que estamos en la escuela y la maestra le va preguntando a cada alumno uno por uno. Bueno, esos son slots de tiempo. Cada estación va a tener su momento para comunicarse con el AP. Nosotros en los radioenlaces trabajamos en dos bandas. Una banda que se conoce como de uso libre o banda libre y una banda de uso licenciado. La primera nos dice que yo puedo adquirir un equipo. Yo puedo decirle a Franklin, véndeme un Live-In o 2 Live-In que voy a hacer un enlace. Y Franklin gustosamente se los va a vender. Para ustedes hacer la implementación de ese enlace, no necesitan solicitar ningún permiso al Estado, porque esos equipos están en bandas de uso libre, no necesitamos permisología por parte del Estado. Sí debería respetar la potencia máxima porque, bueno, eso permite que la banda o las frecuencias que están en esa banda, bueno, no se saturen tan rápido. Entonces yo sí debería seguir ciertas recomendaciones, pero el punto es que no necesitan solicitar permiso al Estado. Por otra parte, las bandas licenciadas sí necesitan de permisología. Yo debo pagar por el uso de esas frecuencias. Yo debo introducir un proyecto al ente regulador de las telecomunicaciones en el país donde yo me encuentre, solicitar unas frecuencias. Si esas frecuencias están disponibles, bueno, me las asignan y yo debo pagar por ellas probablemente anualmente. Nosotros en Ubiquiti tenemos equipos diseñados para bandas de uso libre y equipos diseñados para bandas licenciadas. Y aquí los quisimos separar gráficamente. 2.4 y 5 GHz son bandas de uso libre a nivel mundial.
Las que tienen a mano derecha 900, 3 GHz, 11 GHz, 24 GHz, 60 GHz, puede ser que sean de uso libre en algunos países y en otros no. Por eso las colocamos del lado de las licenciadas. Como les mencioné, nosotros podemos en radioenlaces tener dos tipos de enlaces, valga la redundancia, punto a punto y punto multipunto. Vamos a hablar primero de las configuraciones punto a punto. En airMax, cuando yo quiero establecer un radioenlace punto a punto, bueno, yo debo ir a mi sección de configuración inalámbrica del radio, que el icono es un símbolo de, como una señal de Wi-Fi, y debo manejar estos botones que están viendo en pantalla. El AP del enlace punto a punto, por ejemplo el AP del enlace punto a punto, debe configurarse en sus botones como punto de acceso encendido y punto a punto encendido. Le estoy diciendo, mira, tú vas a hacer el punto de acceso de un enlace punto a punto. Ambos botones encendidos. La estación de ese enlace punto a punto, debe estar apagado el primer botón porque ya no va a ser el punto de acceso, pero debe estar encendido el segundo botón porque va a formar parte de un enlace punto a punto. Muy bien, eso es cuando quiero configurar mi enlace airMax punto a punto. En el caso de punto multipunto, el AP debe estar encendido el primer botón porque él va a ser el punto de acceso, pero apagado el segundo porque no va a ser un enlace punto a punto. Y en el caso de las estaciones, ese enlace punto multipunto, apagados ambos botones porque no va a ser AP y tampoco va a formar parte de un enlace punto a punto. Entonces digamos que esto es lo primero que yo debo configurar. Lo segundo, como ya hablamos, es la frecuencia. La frecuencia y el ancho del canal que yo quiero aplicarle a mi enlace. Antes de yo seleccionar la frecuencia, el paso responsable es hacer un análisis de espectro. Un análisis de espectro para validar si la frecuencia que yo pretendo utilizar está en uso o no por otra persona. Así como ustedes pueden escribirle a Franklin y comprarle 50 radios Live-In, el vecino que tienen ustedes, la empresa que está al lado, también puede comprarle 50 radios más a Franklin. Entonces, son frecuencias que no son infinitas, todo lo contrario, son cerca de 25 canales en 5 GHz que yo puedo utilizar, y es probable que los canales ya estén utilizados antes de que yo haga mi implementación. Entonces, el paso responsable es hacer un análisis de espectro para ver si realmente es factible el enlace que yo quiero implementar. Ese análisis de espectro me va a permitir dos cosas. Primero, validar si la frecuencia que quiero utilizar está disponible. Y segundo, aquí hay un error, es superior. Y segundo, validar si el ancho de canal que yo quiero utilizar también lo puedo hacer. Más adelante se los voy a mostrar gráficamente, pero básicamente mientras yo tengo un ancho mayor, voy a poder tener más capacidad, pero también ocupo más espacio. Entonces a veces no es factible utilizar anchos mayores. Estas configuraciones que les estoy mostrando son del lado de la AP, porque la AP es el equipo principal. Del lado de la estación, típicamente yo dejo las configuraciones de una forma más automáticas. Por ejemplo, el ancho de canal lo dejo automático porque él se va a adaptar a la configuración que tenga la AP. Y en cuanto a la frecuencia, yo trabajo con este campo que se llama Control Frequency Scan List. Ahí yo debería seleccionar las posibles frecuencias que va a tener el AP. Porque si esas frecuencias no están en el Scan List, en la estación no se va a poder conectar. Y bueno, algo obligatorio que el SSID, que es el nombre que va a tener la red inalámbrica, debe ser igual en la estación y en el AP, porque si no, no se conecta. Además, se recomienda que utilicemos una clave, que configuremos una clave WPA del tipo personal para asegurar nuestro enlace. ¿Cómo funciona TDMA? Que es el protocolo que utiliza Ubiquiti. Bueno, aquí vamos a ver una breve animación.
Fíjense, cada estación va a tener su momento para hablar. El TDMA de Ubiquiti ellos lo bautizaron con un nombre y se llama AirMax. Por eso es el nombre que tienen los equipos. Entonces, este protocolo propietario nos permite dividir el canal en ranuras de tiempo y asignar una ranura para cada estación conectada. Esto evita un problema que es recurrente en Wi-Fi, que dos estaciones conectadas transmitan al mismo tiempo. Entonces así minimizo las colisiones en el AP. Además, este protocolo me permite de forma inteligente ofrecer calidad de servicio, brindando prioridad, por ejemplo, a la voz y al video. Cuando nosotros hablamos de wireless, hablamos de un parámetro que se llama tiempo aire. El tiempo aire es el tiempo que tiene el AP para atender a todas las estaciones que están conectadas. Ese tiempo aire es un 100%. Ese 100% se debería dividir de forma equitativa entre todas las estaciones conectadas. Es decir, que si yo tengo un AP con 10 estaciones conectadas, el tiempo aire de cada estación debería ser de 10%. Pero eso siempre no es así, porque en wireless hay un problema que se llama el principio del eslabón más débil. ¿Qué dice este principio? Que si hay una estación que tiene problemas, el AP le va a dar más tiempo para tratar de corregir ese problema y le quita tiempo a las otras estaciones. Dicho de otra manera, si ustedes tienen una estación con un mal nivel de señal, esa estación va a degradar el funcionamiento de las otras estaciones que tienen mejor nivel. Entonces ese parámetro tiempo aire se puede monitorear y yo puedo darme cuenta en el dashboard, el tablero principal de mi equipo, si hay una estación que le está robando tiempo aire a las otras. Y si fuese así, yo puedo, en configuraciones que puedo aplicar en el AP y en las estaciones, minimizar el efecto de esa estación con problemas mientras yo tomo los correctivos. Entonces, como les mencioné en el dashboard, yo tengo estadísticas del tiempo aire total del AP y el tiempo de aire que está consumiendo cada estación. Muy bien. Todo esto es la tecnología AirMax, que es la tecnología, bueno, que vamos a decir la tecnología bandera, la tecnología que ha hecho famosa a Ubiquiti en el mundo. Pero ellos recientemente, bueno, no tan reciente, pero digamos que más llama LTU. LTU toma características de el protocolo que utiliza LTE, que todos lo conocemos porque lo manejamos en nuestros teléfonos. De ahí viene la sigla L y T. Entonces es como una mezcla de LTE con Ubiquiti, entonces LTU. De ahí sale ese nombre. LTU también toma parte de la tecnología de AirFiber, seguramente ya conocida por ustedes, que como les mencioné, es la tecnología que recomiendo Ubiquiti para los equipos que van a hacer los backhaul, para los equipos troncales de mi red. Entonces, combinando AirFiber con la tecnología del LTE, nació LTU. Es una tecnología propietaria 100% desarrollada por Ubiquiti que tiene importantes mejoras de cara al servicio. Esas mejoras, por ejemplo, me permiten alcanzar modulaciones más altas. Eso se traduce en mayor velocidad para el cliente, mayor procesamiento de paquetes por segundo. Eso es especialmente útil en redes donde hay mucho transporte de video, menor latencia y mejor eficiencia espectral. Entonces, es una tecnología de punta ideal para mejorar el performance de mis enlaces última milla. Yo les mencionaba que antes de seleccionar una frecuencia hay que hacer un análisis de espectro para validar si el canal que yo quiero utilizar, la frecuencia que yo quiero utilizar está disponible o no. Entonces, ¿qué es el espectro? Es la representación de las frecuencias que constituyen una señal con cierto ancho. ¿Cuál ancho? El que yo decida configurarle. Por defecto el ancho de canal es 20 MHz, pero yo pudiera configurar anchos menores o mayores.
La normativa internacional define la representación de las frecuencias en el espectro en algo que se llama máscara de transmisión, que tiene una forma similar a lo que están viendo en pantalla, parece una campana. Eso quiere decir que cuando yo configuro un ancho de canal de 20 MHz, por ejemplo, vamos a dibujarlo por acá, 20 MHz, mi señal no va a ocupar 20 MHz, va a ocupar probablemente más, porque ella se ensancha hacia los lados. Repito, porque tiene una forma de campana. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay mucha gente que cree que los canales son rectángulos y que yo puedo tener entonces dos radios vecinos en canales vecinos. Vecino es lo mismo que contiguo. Por ejemplo, un radio configurado en el canal 36 y otro radio en el canal 40, y pretender o creer que no se van a interferir entre sí. Y es mentira, porque los canales no son rectángulos, tienen una forma más parecida a una campana. Es decir, que si yo tengo dos radios en mi torre, uno configurado en el canal 36 y otro en el canal 40, probablemente se interfieran. Esto que estoy resaltando se llama interferencia de canal adyacente. Es una interferencia parcial entre dos máscaras de transmisión. Les acabo de mencionar el ejemplo de un canal de 20 MHz, pero también les dije que puedo tener anchos menores y mayores. Vamos a hablar de los anchos de canales mayores. Los anchos de canales mayores utilizan o nacen de una técnica que se llama bonding de canales, que básicamente es unir canales más pequeños para armar un canal más grande. Entonces, un canal de 40 MHz, por ejemplo, es la unión de dos canales de 20. Y un canal de 80 es la unión de 4 canales de 20. Y un canal de 160 es la unión de 8 canales de 20. Eso lo hago con la intención de lograr más capacidad, pero tengo que validar primero si el espectro me permite realmente utilizar un ancho mayor, porque si no voy a generar más interferencia y me va a funcionar mucho peor mi enlace. Y lo segundo, entender algo que está asociado a la naturaleza física del radio. Cuando yo ensancho el canal por algo que se llama densidad espectral de potencia, voy a perder 3 dB de nivel de señal. Repito, cuando yo ensancho el canal, por ejemplo, quiero pasar de 20 a 40, voy a perder 3 dB de nivel de señal. Esos 3 dB equivalen a la mitad de la potencia en vatios, lo cual es bastante. Entonces, cuando yo ensancho el canal, voy a perder potencia y eso me va a hacer perder alcance. Eso debo saberlo porque entonces es posible que un enlace que me estaba funcionando bien en 20 MHz, cuando lo paso a 40, como pierdo potencia, ahora no me funciona tan bien. Esos anchos de canales, ¿dónde se configuran? Bueno, en mi menú wireless, en el campo que se llama ancho de canal o channel width. Esos anchos de canal son diferentes si mi enlace está configurado como punto-punto o como punto multipunto. Esas son las opciones que están disponibles, pero repito, yo debo analizar el espectro antes de ensanchar el canal. Si no, estoy siendo extremadamente irresponsable con los otros vecinos que tienen sus enlaces ya configurados y que probablemente le está funcionando bien. Entonces, el análisis de espectro lo puedo hacer con un analizador independiente, los cuales típicamente tienen costos bastante elevados, o utilizar el analizador de espectro que está embebido, que está integrado en el equipo, que se llama AirView. Esta herramienta me permite ver entonces en tiempo real cómo está el espectro y tomar la decisión correcta sobre qué frecuencia y qué ancho configurar en mi enlace. ¿Qué debería buscar yo? Bueno, los espacios que estén disponibles, que los puedo identificar acá porque van a tener colores más oscuros. Y también los voy a identificar porque tienen menor piso de ruido. El piso de ruido lo identifico porque está en rojo. Entonces, los que tienen menor piso de ruido
son los que yo debería utilizar. Esto, por ejemplo, es un espacio que está disponible para yo configurar mi radioenlace. Entonces, ¿cuál será la mejor frecuencia? Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Obviamente estas no serían porque fíjense que están ocupadas por otros. Yo tendría que buscar estos espacios que están libres o este espacio que está libre por acá o quizás por acá. Entonces, es obligatorio que hagamos análisis de espectro. Muy bien. Vamos a hablar de la factibilidad de un radioenlace. Recuérdense que trabajamos en banda libre. Más allá de si las frecuencias están disponibles o no, que eso lo puedo validar, repito, con un análisis de espectro, yo debo hacer un cálculo, porque resulta que el enlace, dicho de otra manera, resulta que yo no puedo interconectar dos sitios que están separados a 5.000 kilómetros. No, eso no es factible con un radioenlace. De hecho, a veces un enlace mucho más corto, de 100 kilómetros, no es factible, o por lo menos no es factible con todos los modelos de radios. Entonces, esto es lo que se llama factibilidad del radioenlace. Es los cálculos previos que yo debo hacer para ver si mi enlace es factible o no. Entonces, hay unos pasos que yo debo seguir. El primer paso, y es el más importante, sin excepción, siempre va a ser saber cuántos megas necesita mi cliente. Ustedes pudiesen preguntar, Luis, ¿y para qué yo quiero saber eso? Porque resulta que tu enlace se configura diferente si tú quieres transportar 100 megas a si quieres transportar 5 megas. Las configuraciones son diferentes y la factibilidad también. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren comprar un auto y van a un concesionario, una tienda de venta de vehículos. Y le dicen al vendedor, mire, yo quiero un auto, yo quiero un carro. Ok. El vendedor probablemente le va a preguntar cuál es el uso que ustedes le quieren dar a ese auto. Porque no es lo mismo un auto para rodar o transitar en ciudad que un auto que tiene que subir todos los días una montaña. Lo mismo ocurre con los radioenlaces. Las configuraciones para transportar 5 megas no son las mismas que para transportar 100. Dicho de otra manera, un enlace puede ser que sea factible para transportar 5 megas, pero no va a ser factible para transportar 100. Por eso es que necesito saber cuántos megas deseo transportar en ese enlace. Una vez que yo sé eso, entonces yo tengo que saber qué modulación debe utilizar mi radio para satisfacer esa necesidad de megas. ¿Por qué necesito saber eso? Porque en la hoja técnica del radio me dice en un parámetro que se llama sensibilidad cuál es el valor mínimo de señal que necesita el radio para funcionar. Y ese valor mínimo de señal está asociado a distintos niveles de modulación. Dicho de otra manera, un radioenlace que se necesite para transportar 5 megas lo puedo configurar con una modulación baja y no necesito un nivel de señal tan alto versus un radioenlace que necesito utilizarlo para transportar 100 megas que necesita una modulación más alta y una modulación más alta necesita un mejor nivel de señal. Una vez que ya yo tengo claro el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ahora sí puedo realizar el cálculo del radioenlace, tomando, bien importante esto, como potencia máxima la que el fabricante me indique según la modulación. Porque si coloco una potencia mayor a la que el fabricante me recomienda para determinada modulación, yo corro el riesgo también de quemar o dañar el transmisor del equipo. Lo que están viendo en pantalla es el cálculo manual. Esto tiene un error por acá, aquí es 147. El cálculo manual para validar el nivel de potencia de recepción de un radioenlace. Se los explico muy rápidamente porque nosotros no lo tenemos que hacer a mano, porque hay simuladores que nos permiten hacer esto. Fíjense, nos dicen, queremos establecer un radioenlace a 106 kilómetros con un ancho de canal de 20 MHz
porque es lo que está disponible en el espectro y queremos lograr la máxima capacidad posible. Ok. Vamos a utilizar unos equipos Air Prism, conocidos coloquialmente como los Prisma. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Antes de hacer el cálculo, yo tengo que ir a la hoja técnica. Y esto que están viendo en pantalla es la hoja técnica del Rocket Prism. Me están pidiendo la máxima capacidad. Ok. La máxima capacidad yo la alcanzo con la máxima modulación, que es esta que están viendo aquí abajo. 256 QAM con una codificación de 5/6. Ok. El fabricante me dice, mira Luis, si tú quieres trabajar con la máxima modulación porque necesitas la máxima capacidad, el nivel mínimo de señal que necesita tu radio es de menos 65 dB. No pierdan de vista este valor, menos 65. Ok. El fabricante también me dice, Luis, si tú no quieres quemar el equipo, si vas a trabajar en la máxima modulación, por favor, que la potencia de transmisión que tú configures que no pase de 22 dBm. Ok. Muy bien, entonces, estos son los datos. Ahora me voy a mi cálculo. Potencia de transmisión, ya sabemos, máximo 22. Ok. ¿Qué debo calcular yo? Lo primero es algo que se llama pérdida de espacio libre, que es el valor mínimo, perdón, que es el valor de atenuación que va a sufrir la señal cuando se transmite por el aire. La pérdida de espacio libre es una fórmula bien sencilla que dice lo siguiente, 92.4, que es una constante, más 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros, más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me dice que mi señal cuando se propague a lo largo de 106 kilómetros se va a atenuar 147 dB. Muy bien. Conociendo la pérdida de espacio libre, ahora sí puedo calcular la potencia de recepción. ¿Cuál es la fórmula? Potencia de recepción es la potencia de transmisión que estoy aplicando en el extremo opuesto, más la ganancia de las dos antenas. Aquí estamos usando unas antenas tipo parábola de 30 dBi, menos la pérdida de espacio libre que calculé en el paso anterior, menos la pérdida que sufre la señal cuando pasa por el pigtail, que típicamente es un dB. Según esta fórmula, mi nivel de señal es menos 67, nivel teórico. ¿Qué acabamos de ver en la hoja técnica? Que el valor mínimo para transportar la máxima capacidad es de menos 65. Entonces, mi valor mínimo es de menos 65 y resulta que el cálculo me dio menos 67. Les hago una pregunta. ¿El enlace es factible para transportar la máxima capacidad? La respuesta es no. Punto y final. ¿Se nota la diferencia? Fíjense. Ah, si yo no necesito transportar la máxima capacidad, el enlace sí es factible, porque miren que para una modulación más baja tengo valores de sensibilidad más bajos. Pero el requisito fue claro, yo necesito la máxima capacidad. Entonces, en este escenario, bajo esta premisa, no es factible y punto. Por eso es que necesitamos saber cuántos megas necesita el cliente, porque el enlace es factible en función a los megas que yo quiera transportar. No se trata de que el radio se conecte. Eso no me da la factibilidad. No es que se conecten los equipos, no, es que yo pueda transportar los megas que necesito. Si no puedo transportar los megas que necesito, el enlace no es factible y tengo que buscar alternativas. Una alternativa pudiese ser unas antenas más grandes, porque si yo coloco unas antenas aquí de 34 dBi, entonces ya la fórmula no es 30 más 30, sino es 34 más 34. Quiere decir que tengo 8 dB más. Quiere decir que ya mi valor no va a ser menos 57, sino va a ser menos 59. Ahora sí es factible. Fíjense cómo lo solucionamos con antenas más grandes. Muy bien. ¿Hay que hacer estos cálculos a mano? Afortunadamente no.
porque Ubiquiti tiene un simulador que funciona excelente que se llama el AirLink, que me permite seleccionar los modelos de radios que quiero utilizar para el radioenlace, hacer mi cálculo y el mismo simulador me hace la estimación de cuántos megas puedo transportar. Obviamente el simulador no conoce la interferencia, eso es un aspecto aparte. Si ustedes toman una mala decisión y seleccionan un canal que está interferido, no va a funcionar bien. Quiero ser claro con eso. Hablando de interferencia, yo les mencioné que si por error yo tengo en mi torre dos equipos vecinos, uno en el canal 36 y otro en el canal 40, se van a interferir ellos mismos con interferencia de canal adyacente. Esa interferencia me genera retransmisiones y pérdida de información y reducción de la capacidad. Entonces, cuando un enlace está interferido, no va a poder tener la máxima capacidad. Muy bien. En el cálculo anterior, teníamos, sin cambiar las antenas, un valor de potencia de recepción de menos 67. Ok. Resulta que más allá de la sensibilidad, yo este valor lo debo comparar con algo que se llama piso de ruido, que siempre va a existir en todas partes del mundo, donde ustedes quieran ir, donde, en el sitio más recóndito, donde sea, siempre va a haber piso de ruido. Lo que va a cambiar es que en algunos sitios el piso de ruido es más alto que en otros. Lo que yo deseo es que mi nivel de señal esté lo más separada posible del piso de ruido. Esa separación se llama relación señal a ruido, signal to noise ratio. Yo quiero que ese valor sea lo más grande posible. Típicamente, eso lo logro con enlaces más cortos. Entonces, mi recomendación en enlaces punto multipunto, para que ustedes logren la mejor relación señal a ruido posible, es que los clientes estén lo más cerca posible de la P. Eso implica que ustedes tienen que tener más nodos, más puntos de presencia para lograr tener los clientes más cerca. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vean esta gráfica. Esta gráfica nos dice cuál es la relación señal a ruido mínima que necesita un enlace para trabajar en las distintas tasas de modulación. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en la modulación más alta, con un ancho de canal de 20 MHz, yo necesito como mínimo una relación señal a ruido de 31. Es decir, que si mi enlace tiene un nivel de señal de menos 70 y el piso de ruido en ese sitio es de menos 90, la diferencia son 20 dB. 20 dB no me va a permitir trabajar con la modulación más alta, que necesita 31. Es decir, así yo no tenga interferencia, jamás voy a poder trabajar con esa modulación y alcanzar las velocidades más altas, porque no estoy cumpliendo con la relación señal a ruido mínima. Entonces, ese parámetro es monitoreable. En el dashboard de mi piso de ruido, entonces tengo la estadística de la relación señal a ruido que Ubiquiti la llama el CINR. Entonces es bien importante yo tratar de lograr siempre el mayor valor de señal posible para de esa manera estar lo más separado posible del piso de ruido. Muy bien. El radio, todos estos parámetros que estamos viendo se configuran en el radio. El radio es el elemento activo, el radio es el elemento más importante, pero para que su señal se pueda propagar, como lo vimos en la gráfica del cálculo del radioenlace, él necesita de una antena, porque la señal se propaga gracias a la antena. Ok, entonces vamos a hablar de la antena como ese elemento pasivo bien importante. Toda antena tiene una hoja técnica. En esa hoja técnica hay varias variables que yo debería conocer. Una de ellas se llama patrón de radiación, que nos dice qué tan directiva es una antena o no. Nos dice en qué dirección la antena irradia su mayor cantidad de energía.
Si yo quiero hacer un enlace punto a punto, a mí me interesa que el patrón de radiación de la antena sea lo más directivo posible. Entonces pudiese ser algo como esto que estoy dibujando. El lóbulo principal debe ser lo más directivo posible. Pero si yo quiero establecer un enlace punto multipunto y quiero cubrir un sector, entonces necesito una antena que tenga un lóbulo principal de mayor amplitud, por ejemplo, algo como esto. Esto es un lóbulo principal de una antena sectorial de 60 grados de apertura. Entonces, esa información me la da la hoja técnica. Yo tengo otros lóbulos que son lóbulos secundarios que no me interesa que sean grandes porque si no, yo estoy generando señal hacia otros sitios indeseados y también por allí puedo recibir interferencia. Entonces yo debería tratar de que mi antena tenga los lóbulos secundarios más pequeños. Ese valor lo puedo ver gráficamente en el patrón de radiación y en una variable que se llama relación front to back. Eso me dice qué tan grande o no son los lóbulos secundarios. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de antenas para enlaces punto a punto, que tienen un patrón de radiación con un lóbulo principal bien angosto, un ángulo de apertura bien angosto. Típicamente, entonces, para enlaces punto a punto, utilizo antenas tipo parábola, antenas dish. Acá tenemos varios modelos. Por ejemplo, la Rocket Dish para 5 GHz con una ganancia de 30 dBi, la versión ligera, que como su nombre lo dice, es una antena bien liviana. Tengo la Rocket Dish 5G30, que es la versión estándar para enlaces punto a punto. Tengo una que tiene un aislamiento de RF, que tiene como una lámina protectora, que es la Rocket Dish 5G31, de 31 dB de ganancia. Aquí dice AC, pero no necesariamente la tengo que utilizar con un radio que sea AC, porque finalmente la antena es un elemento pasivo. Y tengo una antena para enlaces de larga distancia, superiores a 100 kilómetros, la Rocket Dish 5G34, que tiene 34 dB de ganancia. Por ejemplo, detengámonos en la hoja técnica de la Rocket Dish RD 5G30. Fíjense que el lóbulo principal es bien directivo. Ese ángulo de apertura es bien corto, aquí nos lo dice, de 5 grados. Para enlaces punto a punto. Tiene una buena relación front to back de 34 dB. Esto es lo que nos dice que los lóbulos laterales son bien chiquiticos, como se ven en la imagen. Y cubre este rango de frecuencia de 4.900 a 5.800 MHz. Para punto multipunto, me interesa que el lóbulo principal tenga una mayor apertura, un mayor ángulo de apertura. Entonces aquí hablamos de las antenas sectoriales, porque me permiten cubrir un sector. Hay varios modelos, aquí vamos a repasar algunos de ellos. Entonces fíjense, las antenas sectoriales tienen una característica que no son muy buenas para ofrecer cobertura a los clientes que están muy cerca. Entonces podemos hacer lo siguiente, lo que están viendo en la pantalla. Colocar una antena sectorial para los clientes que están un poco más retirados y para los que están más cerca, otra antena, otro radio con otra antena sectorial. Y si tengo clientes aún más cerca, bueno, me tocará colocar otra antena sectorial para esos clientes que están más cerca, porque si no quedan en algo que se llama zona ciega, donde reciben muy poco nivel de señal. Radios y antenas punto multipunto para colocarlos en la estación base sectoriales. Por ejemplo, tenemos el LAIAP, que es un radio que viene integrado con una antena sectorial de 120 grados con una ganancia de 16 dBi. También tenemos una versión con GPS. También tenemos antenas individuales que yo debo colocar el radio con el cual quiera trabajar.
Por ejemplo, esta antena que se llama AirMax 5G de 16 dB de ganancia, igual de 120 grados de apertura. Y tengo varios modelos, 90 grados, 120. Tengo una Omni para ofrecer cobertura 360. Ahora bien, bien importante. Hoy en día, las bandas de uso libre están muy utilizadas. Entonces yo tengo mucha interferencia y un piso de ruido muy alto. No se recomiendan este modelo de antenas sectoriales de 90 y 120 grados para entornos urbanos. Es decir, no debería utilizarlas en la ciudad porque voy a recibir mucha interferencia y yo voy a interferir también mucho a los vecinos. Para entornos urbanos se recomiendan las antenas tipo bocina, tipo horn. Estas antenas tipo bocina tienen una particularidad, que tienen un solo lóbulo. No tienen lóbulos laterales ni posteriores. Entonces, yo no genero ni recibo interferencia por los lados y por la parte de atrás de la antena. Entonces, repito, en entornos urbanos vamos a utilizar antenas tipo bocina. Hay varios modelos. Hay unas que están diseñadas solo para dos modelos específicos de radios. Para el ISO Station y para el Prisma Station, que son las que están viendo en pantalla, porque son unas antenas que calzan, que se enroscan en ese modelo, en esos dos modelos de radio. Fíjense que tenemos de 90 grados, 60 grados, 45 grados y 30 grados de apertura. Pero también tengo unas que están diseñadas para otros modelos de radio porque utilizo pigtails. Muy bien. De los radios que vienen con antena integrada, como les dije, está el LAIAP, está el LAIAP o el APGPS, que no se recomiendan para entornos urbanos, y una que sí les recomiendo porque ya vienen con la antena es la ISO Station. Este es ideal para micronodos, para nodos con una cantidad moderada de clientes que estén a distancias menores a 1 kilómetro. Ya viene con una antena de 45 grados. Igual, si yo le quisiera cambiar la antena, lo puedo hacer por cualquiera de las que están viendo en pantalla. Muy bien, ahora vamos a hablar de los radios con antena integrada para utilizarlos en enlaces punto a punto. Aquí hablamos de los Power Beam. Son radios que puedo utilizar perfectamente en punto a punto para, ahorita vamos a ver una tabla comparativa, enlaces de corta y mediana distancia. Son equipos que me permiten alcanzar una buena cantidad de megas, un buen throughput, y la relación costo-beneficio es bien alta. Para enlaces de más corto alcance, de menor distancia, entonces tenemos equipos más pequeños, como los Nano Station y el LOCO, que significa Low Cost 5AC. Son equipos mucho más pequeños, una antena más pequeña, de menor ganancia. Si los quiero usar en punto a punto, tienen que ser realmente punto a puntos de muy corta distancia. Igual acuérdense lo que les mencioné cuando comenzamos. Este tipo de enlaces, si los voy a usar como punto a punto, debería ser punto a punto para un cliente, no para que sea la troncal. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un CPU tan potente capaz de manejar una tasa alta de paquetes por segundo. Entonces no debería usarlos como troncal. Para troncal vamos a usar los Air Fiber. Y un equipo, bueno, el más vendido a nivel mundial en cuanto a línea de radioenlaces de cualquier fabricante, el Livebeam. Un equipo que lo puedo usar perfectamente para enlaces de mediana distancia. Tengo varios modelos. Uno, el LR, con una antena más grande, de mayor ganancia, para enlaces de más distancia. Puedo alcanzar, dependiendo
de cómo está el espectro hasta 450 megas de throughput. En cuanto a distancias recomendadas, bueno, una tabla. Fíjense, esta tabla que nos dice, estos son radios, toda esta columna son radios que puedo utilizar como estación base. Y estos son radios que puedo utilizar como estación para colocárselo al cliente. Entonces, por ejemplo, si yo coloco la IsoStation 5AC como estación base, la que le dije que es ideal para micronodos, la distancia ideal, si los clientes van a tener como radio el NanoStation, es menos de 500 metros. Si coloco como estación base un lab AP 120 grados de apertura, ya saben que no lo deberíamos usar en entornos urbanos. Bueno, la distancia recomendada, si voy a colocar un NanoStation 5AC, 500 metros, este es el loco. Si es el 5AC, 800 metros. Y si es un NanoBeam, 1200 metros. Esas son distancias recomendadas. Puede ser más, sí, pero entonces ya voy a sacrificar el throughput. Y bueno, aquí tienen otros radios con otras distancias recomendadas. Igual acuérdense que esto va a estar en el canal de YouTube, así que lo pueden revisar y lo pueden ver con calma si quieren precisar algún parámetro en particular de la tabla. Esto es igual. Mantenemos los mismos radios, pero tenemos para equipos del cliente, para CPE, los Livebeam. Entonces, bueno, el Livebeam es un equipo con una antena de mayor ganancia. Esto me permite que esos clientes estén ubicados a mayores distancias. Igual, repito, esta tabla la pueden ver con calma cuando Franklin suba el video a YouTube. Finalmente, también una tabla referencial para enlaces punto a punto, repito, para clientes con distintos modelos de radio. Por ejemplo, si quiero hacer un punto a punto con un nanoloco, bueno, no debería superar los 400 metros. Muy bien. Hoy en día es muy popular la línea de productos en 60 GHz, que la tengo tanto en AirMax como en AirFiber. La línea AirMax está pensada para enlace punto a punto para un cliente, la AirFiber para que sea mi troncal. Pero debo tomar en cuenta algo bien importante en 60 GHz. Uno, vamos a hablar de los puntos positivos. Hay un gran espectro disponible donde es poco probable que me consiga con interferencia. Tengo grandes anchos de canal, eso me permite alcanzar tráficos superiores al giga. Hay una relación inversa entre frecuencia y tamaño de la antena, eso me permite que los equipos sean bien compactos, bien pequeños. El aspecto negativo es que la banda de 60 GHz es muy afectada por la lluvia y por la niebla, entonces no me permite desplegar enlaces de mucha distancia. Además, la absorción del oxígeno también me afecta mucho en esa banda. Entonces, todos esos parámetros me generan atenuación. Por eso es que las distancias máximas son bien cortas. Hablemos primero de los AirMax. Repito, pensados para punto a punto de cliente. Tenemos el GigaBeam y tenemos el GigaBeam Plus. Fíjense que nos dice distancias de hasta 300 metros, para el GigaBeam Plus de hasta 1500 metros y el GigaBeam LR de hasta 2000 metros, o sea, de hasta 2 kilómetros. De hecho, si me preguntan, debería ser un 15-20% menos, porque realmente con una lluvia fuerte el enlace va a tener mucha afectación. De cara a los backhaul, tenemos los AirFiber. AirFiber 60, AirFiber 60 LR, y hay uno más reciente que es el XR. Son enlaces de altísima capacidad que me permiten alcanzar un poco más de distancia que la línea AirMax, pero igual no puedo abusar de ella porque si no la lluvia me va a degradar o me va a cortar totalmente el enlace. Acá están las distancias
recomendadas, que es esta columna que dice distancia ideal. Fíjense en el caso del Airfiber 60LR. ¿Podemos establecer un enlace hasta 12 kilómetros? Sí, pero en lo que llueva se va a cortar. Entonces hay que respetar las distancias recomendadas, que es esta columna de distancia ideal. Muy bien. Y ya para ir finalizando, todo lo que tiene que ver con la línea de productos de radioenlaces, vamos a hablar de la gama LTU. Como les dije, es un protocolo propietario que toma lo mejor del procesamiento de Airfiber con la tecnología LTE. Esto me permite mayor aprovechamiento del tiempo aire, porque en cada slot ahora tengo información de varios clientes. Antes el slot, ¿se acuerdan? Se los mencioné. Era un slot de tiempo para cada cliente. Aquí en el LTU no. En un slot va la información de varios clientes. El CPU de los equipos LTU es mucho más poderoso, entonces puedo procesar hasta 2 millones de paquetes por segundo, doblando la capacidad de Airfiber y aún mucho más si lo comparo con Airmax. Capacidad real de 1 giga en punto a punto y 500 megas reales en punto multipunto. Y me permite ofrecer algo que en Airmax era impensado, hasta 100 megas de velocidad por suscriptor en punto multipunto, donde yo tengo de 15 a 20 estaciones conectadas. ¿Esta tecnología no es compatible con Airmax? Me lo han preguntado. No. Lamentablemente, si yo quiero pasar el LTU, tengo que reemplazar el AP y las estaciones de los clientes porque no son compatibles. Una tabla comparativa de cómo mejora la eficiencia espectral, los paquetes por segundo. Vean la diferencia que es impresionante de lo que logra el LTU versus lo que tenemos en Airmax, así como la modulación. Me detengo en paquetes por segundo porque son importantes. Especialmente si yo tengo en mi red mucho tráfico de voz sobre IP o video IP, si el CPU de mi equipo no tiene la capacidad de manejar alta cantidad de paquetes por segundo, esas aplicaciones van a sufrir lo que se conoce como lag. Se van a quedar pegadas, vamos a decirlo coloquialmente. Es por ello que yo les he mencionado varias veces durante el webinar que no debemos utilizar los equipos Airmax como troncales, porque los enlaces troncales cursan mayor cantidad de paquetes por segundo que un enlace hacia un cliente. Entonces, bien importante esta mejora del LTU. El LTU tiene también su línea para backhaul, que es el Airfiber 5XHE. De hecho, es un equipo que ya estaba en existencia antes de que saliera la línea del LTU. Este equipo lo puedo usar también para punto multipunto, pero bueno, en el caso de punto a punto, se recomienda combinarlo si quiero un enlace de alta distancia con una antena de gran ganancia. Por ejemplo, el Airfiber 5XHD, si lo combino con antenas tipo parábola de 34 dBi, bueno, puedo alcanzar distancias hasta de casi 400 kilómetros. O sea, es impresionante lo que se puede alcanzar con estos equipos. Obviamente necesito que el canal en el espectro esté disponible. Si hay interferencia, no voy a poder alcanzar esas distancias ni esas capacidades. Hablando del LTU, el equipo recomendado para que sea la estación base de un punto multipunto es el LTU Rocket, que viene siendo el equivalente al Prisma de Airmax, pero bueno, en LTU. Este equipo, bueno, como ya les mencioné, me permite en punto multipunto hasta 600 megas reales de throughput, una gran cantidad de procesamiento de paquetes por segundo, sincronización por GPS, gran flexibilidad en cuanto a los anchos de canales que puedo utilizar. Y repito, me permite ofrecer planes de hasta 100 megas a los clientes siempre y cuando la cantidad de estaciones conectadas no supere a 20.
Aquí aplican las mismas recomendaciones. Para los clientes que estén más cerca, puedo utilizar el LTU Lite, que es el equivalente a un nanoloco, pero en LTU. Para los clientes que están un poco más retirados del punto de acceso, el LTU Pro, que viene siendo un equivalente a un NanoBeam. Y para los clientes que están más retirados, el LTU LR, que viene siendo un Livebeam, pero de la línea LTU. Es bien importante para nosotros proteger nuestros equipos, especialmente los equipos principales que están en los nodos, tomar en consideración todo lo que tiene que ver con el tema de protección eléctrica contra descargas. Entonces, aquí hablamos de los Surge Protector, estas cajitas que me permiten proteger mis equipos ante descargas eléctricas. Yo debería, de hecho, siempre en los enlaces principales colocar dos Surge Protector, una cerca del radio y otra más cerca de la caseta donde están los equipos, porque la descarga a veces puede venir por la parte superior, por la torre, pero a veces también viene de forma interna. Entonces eso me permite tener una protección integral. Esto debería aplicarlo yo en cualquier radio, pero especialmente en los enlaces principales. Esto se debería combinar con el cable TOUC de Ubiquiti, que es un cable que tiene un hilo, más allá de los 8 hilos donde transmito y alimento el equipo, él tiene un hilo adicional que debería colocar al sistema puesta a tierra de la estación, del nodo. Muy bien, no quería terminar el webinar sin recomendarles que si estamos trabajando con Ubiquiti, bueno, utilicemos la mejor herramienta que nos ofrecen ellos para la gestión integral de la red, que es el UISP, que antes se conocía como el UNMS. Es una solución integral que me permite tener en una sola plataforma la gestión y el monitoreo de mis enlaces Airmax, Airfiber y LTU. Con una vista de la topología de la red, puedo aplicar configuraciones en los equipos, aplicar actualizaciones masivas. Es gratuito, no tiene limitantes, tiene aplicativo para el teléfono, así que realmente se los recomiendo, es muy útil y me permite saber cómo está la salud de mi red. Entonces, bueno, con esto terminamos el webinar. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta la pueden plantear. Les repito, les recuerdo que esto va a estar en el canal de YouTube de Fornet, así que lo pueden ver con calma más adelante si fuese necesario. Gracias, Luis. Hay como si hay preguntas. David dice que tiene un par de Force 180. Ya logré lanzar, pero no tengo acceso remoto a la P. Bueno, pues sé que Force es una línea de cambio. Sí, estamos en Ubiquiti. Sí, el video estará en la YouTube, les dejé el link para que se suscriban y vean los otros webinars. Jesús pregunta cuál es la relación entre la frecuencia y la longitud de onda en la onda electromagnética. Jesús, es inversamente proporcional. Frecuencias más altas tienen longitud de onda más corta. Las longitudes de onda más corta no me permiten llegar tan lejos en un enlace, o sea, son enlaces más cortos y no me permiten atravesar obstrucciones. Entonces, típicamente en este ámbito del proveedor de servicios siempre trabajamos a partir de 5 GHz. Entonces, como son longitudes de onda corta, en sí, no debo tener obstrucciones, necesito línea de vista en cualquier enlace. Y los que son de frecuencias muy, muy altas tienen una longitud de onda aún más corta, entonces debo tomar en cuenta la atenuación de la lluvia. Es decir, que el nivel de señal de mi cálculo debe contemplar los dBs que yo voy a perder cuando llueva. Si yo no tomo eso en cuenta, entonces cuando llueve el enlace se va a cortar. Por los momentos de cambio, mire el schedule, los correos. Como ya estamos a final de mes, tal vez para noviembre o diciembre tendremos el próximo webinar. No tenemos fecha todavía, no hay fecha todavía definida. David pregunta que cuándo habrá webinar de cambio. Te atento todas las publicaciones y para ver la fecha.
Si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que estamos bien así. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu tiempo. Vale, gracias Franklin, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Repito, en YouTube lo van a poder ver con más calma si hay algo que quieren repasar o sobre todo las tablas, ver con más detenimiento, bueno, ahí van a poder hacerlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo webinar. Estén atentos a las publicaciones para las próximas fechas.